¿Cuántos creen que Dios es grande? Alabamos el nombre de Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Romanos 12, 6 al 9. Alabamos el nombre de Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte, liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo y seguid lo bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. De lo que hemos leído, quiero resaltar aquí esta parte que dice de servicio en servir. Alabado sea el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has regalado en esta mañana, Dios. Esperando, Señor, que sea de edificación para que las escuches, Señor, y para mí también, que estoy exponiéndola, Señor, de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto como tema a este mensaje la grandeza del servicio y sus ventajas. Alabado sea el nombre de Jesús. Para entrar un poco en contexto de lo que quiero transmitir de parte de Dios en esta mañana, quiero leer un poco. Alabado sea el nombre de Jesús. Como sabemos, para una empresa funcionar, alabado sea el nombre de Jesús, vemos que en este mundo es común que por la lógica una persona no puede hacer mucho sola. Que para que una empresa funcione, tiene que haber distintas personas que son específicamente para una área, que son profesionales en su área, para que dicha empresa pueda funcionar. O sea que el que hace una función específica va a hacer esa función, y el que hace la otra también va a hacer lo mismo, pero cada quien se preparó para hacer esa tarea en específico para que esa empresa pueda funcionar. Hay empresas que quizás el dueño o una persona quiere hacerlo todo, pero esta no va a ser eficiente, porque muchas veces es para satisfacer su propio ego, para decir que yo lo puedo hacer, aunque quizás sabiendo que no lo puede. Cada miembro de esa empresa hace que funcione a la perfección, pero una sola persona no lo puede hacer funcionar. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es el reino de los cielos. Como nosotros, cada uno aquí en la iglesia y en el ministerio de Dios, tenemos una función específica. Alabado sea el nombre de Jesús. O uno lo han descubierto, otros no lo han descubierto. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero leer aquí lo que es el servicio según el diccionario. Dice: servicio, trabajo específicamente cuando se hace para otra persona. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es según el diccionario. Pero hablando de la palabra de Dios, dice que servicio para Dios es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. Y el servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador, alabado sea el nombre de Jesús, y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino también de guiar en la vida, alabado sea el nombre de Jesús. Miren qué importante, y la diferencia de servicio, como lo conocemos según el diccionario, y el servir a Dios. Dice que servir a Dios es el amor genuino que sentimos por nuestro Salvador, alabado sea el nombre de Jesús. O sea que si lo hacemos, debe de ser por amor, alabado sea el nombre de Dios. Y otra cosa, que el servicio quizás circularmente lo puede hacer cualquier persona, alabado sea el nombre de Jesús, pero dice que el servicio dentro del reino de Dios es un don, no una cualidad, alabado sea el nombre de Jesús. El servicio dentro del reino de Dios es un don. ¿Qué es un don? Alabado sea el nombre de Jesús. Es una capacidad dada por Dios a través del Espíritu Santo a sus hijos, y que tiene como la finalidad el crecimiento y el fortalecimiento del Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
O sea que estamos, los que sirven al Señor, estamos siendo parte de crecimiento, de fortalecimiento de la obra de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Usted está siendo parte de lo que Dios está haciendo en este mundo, alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es algo precioso. Pero, como todo en la vida, tiene un precio, alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que pagar el precio. Muchos sabemos cuáles son esos precios, que son muchos diferentes precios. Lo primero, lo que no nacimos en el Evangelio, alabado sea el nombre de Jesús, es dar el primer paso. Hay que pagar un precio de dejar esa vida que tú toda la vida, desde que naciste, has llevado y que quizás por desconocimiento no había aceptado al Señor. De dejar todo eso atrás que a Dios no le agrada y servir al Señor. Ese es el primer sacrificio que tenemos que hacer. Lo otro, hasta las personas nos miran diferente, o quizás nos ven menos, o nos tratan diferente por servir a Dios. Pero eso no nos puede desanimar, porque la recompensa de Dios es lo que nos debe de importar, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos de servir con amor, alabado sea el nombre de Jesús. Con amor. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por compromiso o por amor? Debemos de servir a Dios por amor, no por compromiso. Por compromiso puede ser hasta por un trabajo que usted sirva algo. Pero cuando usted lo hace por amor, usted lo hace con toda su dedicación, con todo su esfuerzo y con todo su corazón. Y lo que se hace con amor, se hace bien. Y más si usted lo hace para el Señor, lo va a hacer con Jesús. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. El servir al Señor es un privilegio, mi hermano. Hermano mío, servir a Dios es un privilegio. Y se lo voy a decir aquí según Juan 15:16, alabado sea el nombre de Jesús. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os lo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevad fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que nosotros no elegimos servir al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Fuimos elegidos por Él, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces es un privilegio que el Creador del universo, de la tierra y de todo lo que usted conoce, lo haya elegido usted. Pero aunque también ellos lo han elegido, tiene que haber un querer y tiene que haber una decisión, alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios hace el llamado, pero usted elige si usted quiere aceptar ese llamado. Y por eso somos privilegiados que estamos aquí sirviendo al Señor. Eso nos debe confortar nuestra alma, nos debe llenar de satisfacción saber que estamos sirviendo a Dios y que es un privilegio para Él, para nosotros, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero también a la hora de servir al Señor debemos de tener en cuenta que es servir al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Es sirviendo al Señor que estamos, no es a los hombres ni para nosotros mismos, alabado sea el nombre de Jesús. Estamos sirviendo al Señor. Y quiero leerte Mateo 6 de 1 y 2, alabado sea el nombre de Jesús. Dice, hermanos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, y otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando servimos al Señor, debemos tener mucho en cuenta que servimos para Dios, no es para el hombre ni para usted mismo, alabado sea el nombre de Jesús. Y también que lo que usted haga, no lo haga porque los demás lo vean. Como le dije anteriormente, hágalo por amor. Porque cuando las cosas se hacen por amor, se hacen bien. Y si usted lo hace por amor, nadie tiene que mirar, porque el que lo está viendo es Dios, y ya Él todo lo sabe. Ese es quien lo tiene que mirar a usted, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se lo quiero también leer en un lenguaje popular, alabado sea el nombre de Jesús. Lo que es este versículo, alabado a Dios. Gloria a ti, Señor. Dice:
No hagan sus buenas obras delante de la gente, solo porque los demás lo vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no le dará ningún premio. Por eso, cuando ayude a los necesitados, no lo publique en los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que no nos interesa hacer las cosas que tenemos que hacer en la obra para que los demás no vean. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque ya ese sería nuestro pago. Alabado sea el nombre de Dios. Hágalo para el Señor. Y hágalo con amor. Hágalo con dedicación. Hágalo con esfuerzo. Porque es para su Creador. Y si usted aceptó servir al Señor, hágalo de esa manera, con amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Algo también que quiero enfatizar aquí. Quizás a veces decimos, como yo lo decía, cuando yo entré aquí, yo me recuerdo que cuando me convertí al principio, duré varios meses que yo me sentaba ahí y ni siquiera, hasta poco pestañaba, que ni me movía mucho. Como con esas cosas que me daba miedo, me daba vergüenza todo, lo hace el nombre de Jesús. Yo decía, no, yo no tengo la capacidad de yo pararme ahí delante. Pero, ¿qué te digo, hermano? La capacidad, ¿quién es que la da? Es Dios. Y si usted aceptó al Señor, Él le va a dar la capacidad para hacer su obra, para servir donde Él lo ponga, la base en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios es que nos da la sabiduría, aunque no seamos inteligentes, la base en nombre de Jesús. Mira la grandeza de Dios. Aunque usted no se crea inteligente, aunque usted no se crea capaz de hacer lo que Dios le está mandando a hacer, de servirle a Dios como Él lo está mandando, le digo, mi hermano, que Dios le va a dar la capacidad para usted servirle a Él y hacerlo de la mejor manera, y sorprendiéndose hasta usted mismo de cómo Dios puede actuar en su vida a su favor, a la base de Jesús. Aquí podemos ver que un ejemplo como Pedro era un simple pescador que tenía tan poco conocimiento de escritura ni de palabra, y Dios le dio mucha sabiduría, y vemos las grandes cosas que Pedro pudo hacer en la Biblia, a la base del nombre de Jesús, y cómo él creció en el Evangelio, a la base del nombre de Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor. Y ya usted pagó el precio, a la base del nombre de Jesús. Usted aceptó al Señor. Ya usted comprende que no es para usted que usted va a hacer el servicio ni la obra, que es para el Señor, a la base del nombre de Jesús. Pero el servir a Dios también tiene su beneficio. Y son muchos. Voy a resaltar unos cuantos aquí, pero son muchísimos más, a base del nombre de Jesús. El primer beneficio ya lo vimos cuando leímos aquí en Juan 15:16, que dice que todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo dará, a la base del nombre de Jesús. Ese es el primer beneficio que vamos a tener, lo que quiero presentar en esta mañana. O sea que, pero eso tiene una condición, claro está. Usted tiene que servir al Señor en espíritu y en verdad, hacer lo que le está enviando, y usted va a recibir ese beneficio. Que lo que usted le pida, puede estar seguro que Él se lo va a dar a su tiempo. A su tiempo, a la base del nombre de Jesús. Otro de los beneficios que tenemos de servir al Señor es la intimidad con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, es algo muy importante, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando usted está sirviendo al Señor y usted lo hace de corazón, usted tiene que buscar al Señor. Si usted está haciendo todo esto, porque usted está bien con el Señor, porque usted está buscando de Dios, está ayunando, usted está sacrificando su cuerpo, sacrificando tiempo de suyo para dárselo al Señor, y por ende, usted va a tener una intimidad con Dios. ¿Y qué es una intimidad con Dios? Escúcheme bien, hermano. Mire lo importante que es usted tener una intimidad con Dios. El Señor le dijo a los discípulos que ya ellos no iban a ser más siervos, ellos iban a ser su amigo, a la base del nombre de Jesús. Usted teniendo intimidad con Dios, usted va a ser amigo de Dios. Ya usted no va a ser más su siervo, usted va a ser amigo íntimo de Jesús, a la base del nombre de Dios. Miren la importancia de esto, a la base del nombre de Jesús.
Otro beneficio que tenemos de servir al Señor es el poder y la unción de Dios que se derrama sobre ti, alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Al servir a Dios, te vuelves un instrumento en sus manos. Eres como un vaso vacío, el cual Dios llena con su unción. Ese vaso, esa vasija que eres tú, que soy yo, alabado el nombre de Jesús. Y qué más maravilloso que Dios, que tú seas llenado por la grandeza de Dios, por la unción de Dios. Como podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, que Dios ungió a personas y estos hicieron grandes cosas. Así Dios te va a ungir también a ti, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Otro beneficio que también tenemos, pero ojo, que este beneficio no sea nuestro motor para servir al Señor. Alabado el nombre de Jesús. La prosperidad. Alabado el nombre de Jesús. A los siervos de Dios nada le falta. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Por ende, a ti que eres su hijo, a ti que eres su amigo, tú también tienes derecho a eso que Dios tiene para ti. Alabado el nombre de Jesús. Pero que esto no sea el motor de tú servir al Señor. La prosperidad. Porque prosperidad para mí no solo tener dinero en los bolsillos. Yo no tener nada, pero estar seguro en mi corazón y tengo la fe de que yo lo voy a conseguir. Por lo menos que sea lo de hoy. Y que Dios no me va a desamparar. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y que si llega a en gran manera, que no sea tu enfoque. Que no sea tu enfoque la prosperidad. Y que te olvides de los principios que tú llegaste al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Sino que eso sea una ayuda para seguir haciendo la obra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Que no sea esclavo de la prosperidad ni el dinero, sino que siga alabando el nombre del Señor, porque es quien nos la da. Alabado sea el nombre de Jesús. Damos las glorias a Dios. Damos la gloria a Dios. Pero esto no se queda ahí, hermano. Hay un beneficio más grande que todo lo que usted puede imaginarse. Hay un beneficio que por eso usted y yo estamos aquí sirviendo al Señor. Y ese beneficio es la vida eterna, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La vida eterna, sin sufrimiento, sin nada más que felicidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que Dios nos ofrece es algo maravilloso. Y eso es la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y casi estoy concluyendo, pero quiero dejarte esta palabra para que te quede con ella en tu corazón, alabado sea el nombre de Jesús. Y para que tú la practiques en el día a día en tu vida, alabado sea el nombre de Jesús. Hacer las cosas anónimas o poco notadas es para el Señor, como tú decirle a sus oídos: te amo, Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted hace las cosas que no tengan los otros demás que verlo, es como usted decírselo al Señor. Nadie tiene que saberlo, alabado sea el nombre de Jesús. Solamente el Señor. Gloria a Dios. Y para terminar aquí mi parte, quiero decirte en esta mañana que si tú quieres ver de parte de Dios lo que tú nunca has visto en tu vida, comienza a hacer lo que tú nunca has hecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Quiero que te quedes con esta parte. Alabado sea el nombre. Por eso lo quiero repetir. Si tú quieres ver de parte del Señor lo que tú nunca has visto, empieza a hacer para Él lo que tú nunca has hecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta aquí mi parte. El hermano continúa. Gloria a Dios.